Bueno, vamos a empezar, Padre bueno, gracias mi Señor por este día, por traernos sana, Señor, por poner en nuestro corazón el venir aquí, Padre, a escuchar de ti, a conocerte más. Te pedimos, Padre, que salgamos de aquí fortalecidas, llenas de tu gracia, de tu espíritu, de poder, Señor, y de amor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, en la primera lección de esta semana, en el libro se mencionó una estadística que me dejó súper impresionada y hablaba de los propósitos de Año Nuevo, que bueno, pues yo creo que todas siempre tenemos propósitos cuando inicia el año y pues el más común, hacer ejercicio. Este año sí voy a leer la Biblia completa, voy a fortalecer mi relación con el Señor. Y la estadística dice que solo el 8% de las personas, al llegar a fin de año, sí cumplen sus propósitos de ese año. El 92% no. Y de ese 92%, el 80% no es constante ni un mes. Entonces, ¿quién es parte de ese 80%? Yo sí, a veces. Pues bueno, y la mayor razón es porque nos hace falta fortalecer el dominio propio en nuestra vida. Y pues bueno, generalmente postergamos, y la postergación es falta de dominio propio, porque pensamos, y yo creo que a todos nos ha pasado de, ay, pues es 1 de enero, ¿no? Mejor la próxima semana. Y llega a mitad de mes, y mejor inicio en febrero. Pues ya se va a acabar febrero. Y llega marzo y te pasa lo mismo, julio, y faltan 6 meses y tengo tiempo, ¿no? Y en noviembre pues ya mejor decides iniciar el próximo año. Entonces, ¿cuántas decisiones hemos postergado años por no tener el dominio propio, no fortalecer el dominio propio que ya tenemos en nuestra vida? Y así se nos pueden pasar semanas, meses, años postergando decisiones, ¿no? Y pues en Marcos 6:21 dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y bueno, creo que un tesoro que todos tenemos, aún más valioso que el dinero, es nuestro tiempo. Es un recurso inigualable y es un recurso que nunca vamos a poder recuperar. O sea, los años que ya pasaron, pues ya se quedaron atrás y ya nunca más los vas a vivir. El minuto que acaba de pasar, pues ya nunca más va a estar en tu reloj, ya no existe. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Lo estamos invirtiendo en las cosas de Dios, en fortalecer nuestra relación con Él, en cumplir su propósito, que es por el que nos creó? Jesús vino, cumplió lo que tenía que hacer y se fue. Y a eso venimos nosotras también. O estamos invirtiendo nuestro tiempo en, no sé, desperdiciándolo, viendo la televisión, alimentando pensamientos de enojo, de ira, peleando con el esposo. ¿En qué inviertes tu tiempo? Viendo la tele, demasiado tiempo en el celular. Y todo esto son malos hábitos que nos cuesta trabajo quitar, porque no fortalecemos el dominio propio en nuestra vida. Y siempre si yo no tengo el dominio de mí, si yo no me domino a mí misma, no me gobierno, pues algo más o alguien más lo va a hacer. Puede ser un hábito, puede ser tus emociones pueden estar controlando tu mente, tu vida completamente, la negatividad. Y a veces queremos cambiar estos hábitos y crear hábitos nuevos, y nos cuesta, porque siempre que vamos a hacer un cambio en nuestra vida, pues nos vamos a aventar una negociación con nuestra mente, ¿no? Siempre estamos negociando con nuestra mente. Y les voy a poner un ejemplo. No sé, te propones levantarte 1 hora más temprano para orar y hacer ejercicio.
Entonces suena tu despertador y ¿qué haces? ¿Lo avientas? No, ¿verdad? O sea, generalmente nos ponemos a negociar si nos levantamos o no. Ay, no, mejor empiezo mañana. No, eso dijiste la semana pasada. Ay, pero es que está haciendo frío. Y así, y lo negociamos y yo me quedo dormida negociando si me levanto o no. O negociar si veo un capítulo más de la serie de Netflix y me desvelo. Negociamos todo el tiempo con nuestra mente. Y nuestra mente nos puede estar llevando a hacer cosas porque no dominamos nuestra mente. El dominio propio empieza en la mente. En Proverbios 16:32 dice que más vale tener control propio que conquistar una ciudad. O sea, tal vez es más fácil ganar esas batallas que dominar nuestra mente, ¿no? Es difícil dominarla cuando no creemos que el poder de Dios está en nosotras. Entonces, pues el dominio propio empieza en la mente, porque tu mente, controla tus acciones. Siempre detrás de una acción hay un pensamiento que te llevó a hacer esa acción. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, como piensas, eres. Y tu manera de pensar y tu manera de cómo tu mente te domina puede determinar completamente el rumbo de tu vida. Y en el libro nos da un ejemplo que dice, una mente inestable redundará un comportamiento inestable. ¿Sí lo leyeron? Y o sea, ¿y eso a qué nos lleva? Pues una mente inestable a una inestabilidad emocional, una inestabilidad en la relación con Dios, una inestabilidad en la relación con tu pareja, con tus hijos, una inestabilidad en toda la vida, porque la mente es inestable, todo lo demás va a ser inestable. Una mente negativa es igual a una vida negativa, una relación con Dios negativa, unas emociones negativas, relación de pareja, todo es negativo. Y no porque realmente lo sea, sino porque como en la mente es negativo, pues los ojos lo ven negativo todo. Entonces tenemos que dominar nuestra mente, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando siempre en nuestra cabeza. ¿Recuerdan la historia de la señora que le fue infiel a su marido con su jefe? En el libro, creo que está en el día 2. ¿Dónde debió poner el freno ella? Pues en su mente, en sus pensamientos, desde que se empezó a hacer fantasías y se creó una historia de amor en su cabeza con su jefe, ahí debió detenerse, porque no lo detuvo. ¿Y qué pasó? Pues lo creó, pues pasó, porque ella lo estaba demasiado tiempo en su mente pensando de, ay, él sí me valora y mi esposo no, me voy a arreglar más bonita, ay, voy a ir a su oficina, ni necesito, pero, o sea, ¿por qué estás pensando eso? Hasta renuncias, ¿no? Eso es detener tu mente, es controlarte a ti misma, dominarte, porque si no te dominas tú, algo más lo va a hacer. Y por eso Dios nos dice en Romanos 12:2 que no imitemos las costumbres del mundo, sino que dejemos que Él nos transforme en nuevas personas al cambiarnos la manera de pensar. O sea, Él sabe que nuestra mente, si no es controlada, nos puede llevar a una vida de destrucción total. ¿Sí se acuerdan qué significaba Sofrón? Una mente controlada, una mente sana. O sea, siempre que vemos en la Biblia dominio propio, está hablando de que controles tu mente, de que controles tus pensamientos, de que te domines. Y muchas veces ni siquiera, no sé si les ha pasado, pero ni siquiera somos conscientes de que nuestra mente no está controlada y que no está sana. No somos conscientes. Porque siempre hemos pensado así, nuestros pensamientos siempre han estado ahí. Es un hábito la manera en la que pensamos. ¿Y un hábito cómo lo haces? Pues inconscientemente, ¿no? Es inconsciente, como el respirar. O sea, todo el tiempo está entrando oxígeno a nuestro cuerpo y nosotros
no somos conscientes, pero el que no seamos conscientes no significa que esté pasando. Lo mismo es con nuestros pensamientos. A veces no somos conscientes de lo que está pasando en la cabeza y nuestros pensamientos nos llevan a una vida completamente destructiva. Si no nos damos cuenta que nuestros pensamientos son malos, pues ¿cómo los vamos a controlar, no? Tenemos que estar alerta todo el tiempo. Primera de Pedro 5:8. Practiquen el dominio propio y estén siempre alerta de mí misma, siempre alerta de lo que estoy haciendo, de lo que estoy pensando. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, pues necesitamos estar alerta, necesitamos ser conscientes, porque al ya estar conscientes, ya podemos detectar nuestros pensamientos y así dominarlos, y nuestros pensamientos ya no van a dominar nuestras emociones, nuestras acciones, porque nuestra mente nos puede tener esclavizadas y ni en cuenta. Por eso al diablo le encanta que pequemos, porque el pecado es esclavitud mental. Y en el día 3 habla de que el dominio propio y la autodisciplina es un asunto espiritual y por lo tanto requiere soluciones espirituales, ¿verdad? Y que debemos fortalecer nuestra relación con Dios para poder poner los frenos y creerle que su poder ya está en nosotras, porque ya está. Pero decía en el libro que si no lo creemos, negamos su poder. Y qué ofensa para Dios negar su poder, ¿no? Entonces, con la misma fe que creemos que Jesús es nuestro Salvador, que resucitó y que nos espera una eternidad con Él, pues con esa misma fe tenemos que creer que su poder, que ese poder que lo levantó de los muertos, ya está en nosotras y tenemos completamente acceso a Él, ¿verdad? Y, o sea, la fe es lo más poderoso que hay. Con la fe podemos mover montañas, dice la Biblia. Y si se fijan, nunca Jesús en la Biblia sanaba a alguien porque le daba lástima o no sé. Era por su fe. Él veía la fe de la gente. Tu fe te ha salvado. Y wow, tu fe me impresiona. Eso les decía, su fe era lo que movía la mano de Él. Nuestra fe va a hacer que se mueva la mano de Dios y que su poder se manifieste en nuestra vida. Entonces, pues eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que fortalecer nuestra relación con Dios, tenemos que creerle a Dios y estar alertas todo el tiempo, ser conscientes de qué está pasando en nuestra cabeza. Pues bueno, ahorita vamos a contestar las preguntas del libro, cada quien en sus mesas, y pues en un momento regreso. ¿Sí? ¿Pueden ir por favor a Proverbios 3, 5 y 6? Y una que lo quiera leer. Marianita, qué sorpresa. Bienvenida. Hace falta sangre joven aquí. Proverbios 3, 5 y 6. Hola. 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Gracias. Miren, se fijan que dice ahí, fíate de Jehová y no te apoyes de tu propia prudencia. Ahorita vamos a contestar las preguntas. Y al responder las preguntas, podemos buscar las respuestas en la Biblia o en el libro. Pero también podríamos buscarlas en nuestra propia prudencia, o sea, en nuestra cabeza, ¿sí? En los conocimientos que ya tenemos de antemano. Entonces yo las invito a que no hagan eso, que sus respuestas sean bíblicas, que sean acordes a la Biblia y no que las saquen de su propia prudencia. Eso es todo. Gracias. ¿A quién le tocó la pregunta 1? ¿A qué mesa le tocó
responder la pregunta 1. Ah, muy bien. ¿Pueden pasar, por favor? Si se va preparando una de cada mesa para ponerse aquí y contestar sus preguntas, las que les hayan tocado. Ajá, por favor. ¿Podrías, por favor, leer la pregunta y luego ya contestar? Y en algunas preguntas vienen 2 o 3, no son compuestas. Entonces las van contestando conforme, o sea, por separado. Y ¿mande? Sí. Y procuremos ser breves para poder salir a tiempo. ¿Listo? Adelante. ¿Qué beneficio hay en la instrucción específica de género? Las mujeres mayores enseñan a las más jóvenes respecto a vivir una vida disciplinada. Pues bueno, nosotros en el versículo es Tito, capítulo 2, del 3 al 5, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadoras de casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y pues con esto, pues bueno, Tito nos dice que las mujeres mayores tienen la responsabilidad de enseñarnos a las más jóvenes a cultivar esa cualidad que es el dominio propio. Y pues la mejor manera de aprenderlo o de ejercer ese autocontrol, pues es con una mujer mayor, pues que tiene la madurez, la experiencia y pues que es un ejemplo para nosotras. Muy bien, sí. Dice la instrucción específica de género. O sea, ¿por qué la Biblia hace énfasis en mujeres enseñando mujeres? El libro lo contesta en la página 97, pero en resumen les voy a decir, quitas las excusas de las hormonas. O sea, una mujer puede entender cuando estás en tus días, cuando estás cansada por cuidar bebés, cosa que un hombre pues no va a entender. Adelante, Rosy. Bueno, la pregunta 2, desde la perspectiva bíblica, ¿en qué se diferencia el dominio propio de la modificación de comportamiento? Pues se refiere más a un asunto del corazón. El dominio propio es fruto del espíritu y la modificación del comportamiento es hacerlo en nuestra fuerza. Me voy a levantar temprano, voy a hacer ejercicio, voy a cambiar mi hábito. Cuando tienes el dominio propio ya es el discernimiento de poder ser mayordomo de todo lo que eres y de todo lo que tienes. Muy bien. En la pregunta número 3 dice: explica el significado del término griego sofrom. En la página 101 dice que sofrom es difícil de explicar. Viene del dominio propio. Se derivan 2 palabras griegas. Separadas puede contener segura, sana, mente, refrenada, controlada. Entonces nos queda claro el contexto, es todo lo que encierra el dominio propio. Y dice, ¿qué papel juegan nuestros pensamientos en el desarrollo del dominio propio? Si nos vamos a la palabra, al libro de Mateo 15, versículo número 19, dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, ¿qué papel juegan nuestros pensamientos en el desarrollo del dominio propio? Si el pensamiento sale ¿de dónde? Del corazón. ¿Qué papel juega si nuestro corazón está fuerte en el espíritu, en comunión con el Señor? Entonces se deriva de mi corazón un pensamiento sano, refrenado, que va en comunión con lo que el Señor tiene dispuesto para mí. Y algunos ejemplos de cómo queda determinado nuestro comportamiento por nuestra mentalidad, pues se genera de ahí. Si de mi pensamiento, de mi corazón sale mi pensamiento,
Entonces mi mentalidad está en comunión con el Señor y doy fruto. Ese fruto del Espíritu Santo que describe el dominio propio. ¿Cierto? Gracias. Ok, bien. Miren, si ven esa, gracias Brenda, si ven eso, esa es la pregunta 3 y esa no la contestan con el día 3. Por ejemplo, en este caso se contesta con el día 4. Entonces no se vayan con la finta de que la pregunta 1 es del día 1 y la pregunta 2 del día 2 porque no es así, no viene en ese orden. Esta pregunta 3 se contesta con todo lo que viene en el día 4, que habla del campo de batalla de la mente. Por ejemplo, algunos malos pensamientos, que es la vida debería ser fácil, el problema es mi esposo, no yo, merezco ser feliz o merezco algo mejor. ¿Sí se fijan cómo al pensar equivocadamente, como decía Brenda, el comportamiento va a ser un comportamiento equivocado? Muy bien. Celina, por favor. Sí. Bueno, la pregunta 4 dice, ¿cuál es la manera más efectiva de frenar en las áreas de tu vida que están fuera de control? Por otro lado, ¿cómo podrías emplearte a fondo en tu relación con Dios? Yo quiero contestar esta pregunta con un pequeño testimonio. Yo fumé durante toda mi vida y utilicé muchísimas técnicas psicológicas, médicas y mi voluntad, y yo no pude nunca dejar de fumar. Entonces, cuando yo entendí que este era un problema espiritual, sí, al que yo recurría cuando yo me sentía mal, cuando yo quería escapar de alguna circunstancia de mi vida, entonces supe que entonces Dios podría ayudarme. Y entonces primeramente tomé la decisión de que yo quería dejar de fumar y posteriormente se lo dejé a Él. Y aquí utilizan la frase emplearse a fondo. Yo me empleé a fondo en esa decisión y cada que yo sentía la necesidad de fumar, me hincaba, me postraba y creía en el poder de Dios. Y decía, Dios, tú no me has dado espíritu de cobardía, sino espíritu de valor. Y aparte me acordaba de ese versículo que le decía Dios a Josué de que te ordeno que te esfuerces y seas valiente, ¿sí? Porque yo no te he dado espíritu de cobardía. Y entonces así es como ahorita pues tengo 10 años que no fumo y todo gracias a Dios. Gracias a Dios, Celina. Bien, pues qué bueno que comentó eso, Celina, porque precisamente ese trabajo de emplearse a fondo en su relación con Dios en cuanto a ese hábito, o sea, ella tomó ese hábito y se empleó a fondo. Para eso es su hoja de trabajo Sofrón. Si tienen su libro de las hojas 119 y 120, sí, 119, no. Sí son, sí, la hoja de trabajo Sofrón es 119 y 120. Esas, la sugerencia es que si las tienen en blanco todavía, sáquenle copias antes de que las llenen, para que las tengan aparte y puedan trabajar cada hábito. Por ejemplo, Celina trabajó en el de fumar y entonces se puso a buscar los versículos y buscar a Dios. Entonces, usen esas hojas de trabajo para cada hábito que quieran superar. Chaparrita. A mí me tocó la número 5, donde dice, aprendimos el día 3 que no necesitamos rogar a Dios que nos dé más fuerza de voluntad. ¿Por qué? Pues porque al tener el Espíritu Santo tenemos todo para tener éxito en la vida y en la piedad. Solo tenemos que tener fe y creerlo. Y el Espíritu Santo está a nuestra disposición. Ya no tenemos más que suplicarle a Dios que nos dé más fuerza de voluntad, sino que por medio del Espíritu Santo tenemos esa fuerza. Y tenemos aquí un versículo en la Biblia donde dice en 2 de Timoteo 1:7, se los voy a leer.
Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Bien. Gracias, Perlita. Carmen. La pregunta número 7 habla de describir la diferencia entre una persona que niega, perdón, 6, la pregunta número 6. Una persona que niega y una que confía en Dios, que está en la página 109. Y bueno, por ahí viene toda una tablita, ¿no? De que el que niega olvida el espíritu, mientras el que confía está en sintonía. El que niega abandona el intento y el que confía, por ejemplo, persevera. Habla también de cuál es cómo hacemos para pasar de negar a confiar. Y esa es la respuesta que nos piden. Y dice, respondíamos ahí en la mesa, que es renunciar a la carne, someter la carne, andando en el espíritu y sentirnos transformadas en ese espíritu, ¿no? Y para ello está una cita muy hermosa en Gálatas 16. Y dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Esa es nuestra respuesta. Gracias. Gracias. Adriana. Bueno, a nosotros nos tocó las 7. Dice, conforme identificas las áreas en las que te falta dominio propio, puedes detectar qué falsas creencias hay detrás de tu lucha. Bueno, primero contestando esa, detectamos que es cuando confiamos en nuestra propia prudencia, cuando pensamos que lo merecemos, que por qué no es poquito, que no pasa nada o X, y cambiamos nuestra forma de pensar. ¿Y qué verdades específicas pueden aplicar para desplazar estas falsas creencias? Bueno, pues someterla a la palabra, tener dominio propio en mi corazón para que así traigan las verdades de Dios. Y nosotros tenemos la cita bíblica que es Proverbios 3, 5, 7, fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Nos podemos equivocar. Sí. Muy bien, gracias, Adriana. Nosotros tenemos para responder, y bueno, es la 8, repasa los pasos para cultivar el sofrón. Si nosotros aplicamos a nuestra vida esa palabrita, ya hoy la entendimos, ¿qué es? En palabras que todos entendemos es tener una mente controlada. ¿Cuáles son los pasos para cada situación y cuál es la circunstancia de nuestra vida? Cada una tenemos una circunstancia diferente, ¿verdad? Ahí en la mesa hablamos de varias circunstancias. Cada quien podemos aplicarlo diferente. Nosotros hablamos de un personaje de la Biblia, de Job, aplicando en esto, que yo les decía, Job, a mi modo de ver y estudiando el libro de Job, que lo lean, es un libro bonito, él tenía una mente controlada. ¿Por qué? Porque a modo de ver de palabras hoy, yo diría que él practicaba estos pasos que son, primero meditar en la circunstancia. ¿Qué hacemos normalmente? Nos avisan de algo y corremos, y entonces nos empiezan a fallar las demás. Si nosotros meditamos en la situación, nos preparamos para eso, recordamos el compromiso, que son los pasos que usted tienen en su libro, les aconsejo que los lean. Y una cosa importante, confiar en el Espíritu, siempre confiar en cualquier circunstancia, detenernos y decir, confío y estoy confiando. Cuando yo no lo creo, le tengo que avisar a mi mente. A mí me gusta mucho decir las cosas así, repetirlas yo mismo. Estoy confiando en el Espíritu Santo, estoy confiando en el Espíritu Santo, estoy confiando en el Espíritu Santo. Mi mente está escuchando lo que yo estoy diciendo. Si yo lo digo, mi mente lo escucha. Y otro es sustituir los patrones que ya tenemos establecidos. Aquí podemos aplicar Romanos 12:2. Cambio mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir. Si yo aprendo a sustituir los patrones que tengo, no lo voy a hacer de un día a otro, pero voy a empezar a practicar lo que voy aprendiendo de la Biblia. Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir en cualquier circunstancia, en cualquier hábito, en cualquier emoción que nosotros tengamos. Y otro es, el paso último es decidir ir aplicando los pasos
que tenemos en nuestro libro. Entonces, esta parte del libro, trátenlo de estar leyendo, porque si nosotros en nuestra mente, a lo mejor no nos los vamos a saber así exactamente, pero vamos a empezar a tener una mente controlada confiando en el Espíritu, primero meditando, preparándonos para actuar y sabiendo que cambiando mi manera de pensar, puedo cambiar mi manera de vivir. Y de esa forma, el área en que estemos fallando, que puede ser 1, 2, 3 o muchas, voy a comenzar a trabajar poco a poco en esa área, siguiendo estos pasos que tenemos en el libro. Ya. Sí, gracias, Ana. Sí, todo cambio que podamos lograr, recuerden que es en el poder del Espíritu y por la gracia de Dios. Y entonces, sí, esos pasos son muy importantes para trabajar. Y les quiero leer lo último, y ahorita sigue Catherine, ya para despedirnos. Dice, estamos a la espera de algo tan maravilloso que supera nuestra imaginación. Es el regreso de Cristo. Y eso es lo que en última instancia nos motiva para esforzarnos al máximo, para mantener una mente sana y con dominio propio. Recuerden que somos la novia de Cristo, que estamos en camino a casarnos con Él en las bodas del Cordero, en el cielo. Y ahorita nos estamos preparando, nos estamos poniendo bellas para casarnos con Él. Entonces, esto del sofrón y del dominio propio es parte de esa preparación. No vayan a llegar, como decía el otro libro, con los tubos y los tenis a la boda, ¿no? ¿Quieren llegar hermosas? Pues acicálense espiritualmente. Sí, gracias, señoras. Ay, me dio toques. Bueno, pues ya por último, les recomendamos muchísimo que busquen una mujer con quien discipularse, porque es importante ir acompañadas, y pues todas sabemos de qué pie cojeamos, ¿verdad? Todas sabemos en qué nos falta dominio propio, y una mujer que ya ha pasado por eso nos puede ayudar muchísimo. Entonces, bueno, vamos a terminar con una oración, ¿sí? Bendito Padre, gracias mi Señor por este día, gracias Padre por tu enseñanza, gracias Señor porque nos das poder, Padre, para tener el dominio de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, Señor. Ayúdanos a creer y danos fe, Padre, para confiar, para ser personas que confían y no que niegan tu poder, Señor. Te pido que nos ayudes a aplicar la enseñanza de hoy esta semana, Señor, y que nos traigas con bien el próximo miércoles, Padre. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén.